Buen día, estimado jurado y oyentes. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la propuesta en el uso de escalas en planos y maquetas, aplicando transformaciones geométricas en los cursos de la carrera Arquitectura 2021. Los integrantes de nuestro grupo son Paredes Montero Félix, Mirano Arce Karen, Paredes Matos Macarena y quien les habla, Paz Molina Fabián. Continuando con la descripción del problema, al transformar una representación arquitectónica con cierta escala a otra distinta, se utiliza un proceso tedioso. Por ello, se plantea una solución más práctica, usando las homotecias que agilizarán la conversión de medidas. Continuando con la justificación, la importancia de la propuesta se resume en la efectiva operación de trasladar diferentes medidas de escala en un rango menor de tiempo de lo habitual. A continuación, objetivos. Nuestro objetivo general es aumentar la eficacia de la conversión de escalas y traslación de medidas de un proyecto a otro, para así reemplazar el modelo tradicional de hacer dicha operación por uno menos tedioso, logrando así realizarlo en menos tiempo. También tenemos objetivos específicos. Uno de ellos es convertir la medida original de una escala a una escala conveniente usando omnotesia, y asimismo, por otro lado, también optimizar el tiempo de elaboración de la conversión de medidas de un diseño arquitectónico. Tenemos el marco teórico. Quisimos enfocar algunos conceptos porque queremos que el proyecto se pueda entender mejor, así que vamos con las siguientes definiciones. Una de ellas es las escalas. Son utilizadas para reproducir o representar una figura o elemento de un tamaño determinado a uno igual, superior o uno más pequeño sobre un plano o una maqueta. También es un vínculo informativo entre un boceto o maqueta y el mundo real. Las escalas se clasifican de tres tipos. La escala natural, que representa la realidad en su mismo tamaño, es decir, uno en uno. La escala de reducción, que representa la figura en medidas reducidas, en medidas menores a la realidad, es decir, escala 1 en 100, 1 en 10, 1 en 50. La escala de ampliación, se grafica el objeto a representar con medidas mayores a las que se representa en la realidad, es decir, 2 en 1, 5 en 1. Tenemos también las homotecias. La homotecia es el proceso de transformación de una figura de 3D o 2D a una figura plana, manteniendo una proporción constante. Bueno, tenemos tres casos para explicar un poco más homotecias. El caso 1 es cuando la constante, que vamos a ponerle K, es igual a 1. La figura después de la homotecia resulta ser la misma. Tenemos también cuando la constante es mayor a 1, la figura después de la homotecia se amplía, y cuando la constante varía entre 0 y 1, la figura después de la homotecia se reduce. Tenemos también los planos. El plano es el medio de expresión de las ideas del proyeccionista y se representa por medio de gráficos, lo que expresa parte de un proyecto. Tenemos tres tipos de planos. Plano de detalle, que es un plano para especificar materialidad, qué tipo de texturas y formas se usan. Más o menos se usa una escala de 1 en 10, por ahí. Tenemos planos de secciones, que vienen a ser los cortes y elevaciones, y los planos de emplazamiento, que, bueno, se quiere fijar o tratar de ver lo que es el entorno, la vegetación, etc. Con respecto a las maquetas, ¿qué es una maqueta? Una maqueta es un modelo a escala de un objeto o edificación realizado con materiales pensados para mostrar características, espacios, su funcionalidad, etc. También tenemos tres tipos de maquetas. Maquetas topográficas, que son las maquetas de entorno, las maquetas que muestran el terreno o quizá el proyecto para ver los cambios que se pueda realizar. Tenemos la maqueta de edificación, que es el tipo de maqueta que se suele utilizar
como las espaciales, como las constructivas, las maquetas especiales, que abarcan principalmente diseños de objetos, muebles, productos, etc. Y se realiza también en escala 1:10. Gracias. El desarrollo. El manejo de la información se realizó con el fin de reforzar los conceptos a usar en el desarrollo del informe. Así logramos garantizar la confiabilidad de los datos brindados y una mejor comprensión del tema. Se usaron diferentes autores, universidades, recopilando y analizando la información de estas. Asimismo, el uso de imágenes para lograr ejemplificar de mejor forma cada concepto utilizado. Posteriormente, para plantear la finalidad del informe mediante un conglomerado de procedimientos, técnicas y métodos, se usó el empleo de fotografías, planos realizados a mano para lograr organizar con pertinencia la información brindada. Para abordar el planteamiento de nuestro problema y acercarnos a una aplicación más realista de lo que es la transformación homotesia como tal, se trabajará con un plano, una planta de detalle de una cocina, la cual se encuentra en escala 1:25. Esta será transformada a una escala 1:75. Como se ve en la primera imagen, es nuestra figura inicial, nuestra planta inicial. Para ello, como segundo paso, se elegirá una medida al azar, y se va a medir esta longitud con la escala que mejor se maneja, la cual es la escala de 1:100 en centímetros. Elegimos esta longitud de 3.4 metros en escala 1:25 y la medimos en escala 1:100, teniendo o resultando así unos 13.6 centímetros. Vamos bordando esta medida. Como tercer paso, se traza en la escala que se quiere transformar, que es 1:75. Estos 3.4 metros se vuelven a trazar, pero en la escala 1:75, para luego proceder, como se muestra en el cuarto paso, a volver a medir esta longitud, teniendo o resultando así 4,53 centímetros. Entonces, pasaremos a hallar la constante de homotesia, nuestra K, la cual resulta de relacionar la longitud final con la longitud inicial en centímetros de nuestras proporciones. Entonces, pasamos a dividir 4,53 centímetros entre 13,6 centímetros, lo que nos da una constante de homotesia de 0.33. Para el sexto paso, lo que se hace es medir cada longitud con la escala que vamos a trabajar, que estamos trabajando ahora o estamos utilizando para transformar la escala 1:100. Entonces, todas las longitudes que tengamos y que encontremos y que necesitemos, la vamos a medir en la escala 1:100, porque es la que mejor se maneja. Eso sería el sexto paso. Para el séptimo paso, para poder ayudarnos y tener un mejor ordenamiento de nuestra información, tabulamos nuestros datos, y lo que se procede a hacer es multiplicar cada una de estas longitudes halladas en centímetros con la constante K, 0.33, ¿no? Por ejemplo, tenemos como primera medida a 0.6 centímetros que fueron medidos desde la escala 1:25. Lo multiplicamos por K y nos resultan las medidas finales, que sería 0.2 centímetros, que va a ser la longitud que va a ser trazada, ¿no?, para la escala 1:75. Entonces, ya teniendo las longitudes, como se muestra en el octavo paso, se procede a trazarlas en un plano
el plano que se deseaba transformar, y como se nota o como se ve, se está acotando con las medidas en centímetros ya transformadas. Luego, para evidenciar la eficacia de esta transformación, pasamos a medir en la escala 1.75 esos 4.95 centímetros trazados en el papel estarían representando 3.98 metros en la escala 1.75. Y recordando nuestro plano inicial, efectivamente esa longitud era de 3.8 metros, ¿no? Bueno, como conclusión, tenemos que en nuestra propuesta se evidencia la eficacia de aplicar la homotesia como herramienta de conversión de escala, logrando así aminorar el tiempo empleado con el método tradicional, logrando de esta manera poder obtener el mismo resultado de una manera más rápida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver, muchas gracias por la atención y espero sea de su agrado.